Maestro, aquí digamos que nosotros hemos preparado como unas preguntas para hacerle a propósito de la paca digestora. Y es, primero, ¿cómo se inicia? O sea, ¿cómo empieza este proceso de las Listo. pacas digestoras? El proceso inició con encontrarme el reciclaje orgánico convencional, que es apilar residuos y estarlos volteando a pala, una cosa que es absolutamente contaminante, llena de moscas, llena de malos olores y es una tortura para los trabajadores. Entonces, mi inquietud era, ¿dónde está la ética de los técnicos de residuos, de los administradores de aseo, que pueden torturar trabajadores eh, sin ningún recato? Entonces vi la necesidad de buscar una alternativa limpia para el manejo de residuos. Tenía la ventaja de que ya conocía el bosque, había conocido bosques desde que estaba pequeño y el bosque descompone todos sus residuos en forma limpia. O sea, es un basurero limpio. Ya. ¿Por qué no le hemos aprendido al bosque? Qué bonito. Y usted está hablando de que, bueno, entonces digamos que a través de las entrevistas que hemos hecho, las personas hablan de la paca digestora Silva. Sí, Ese es el nombre del que hemos hablado. Entonces, sí. digamos, ¿en qué consiste la paca? ¿Qué es exactamente la paca? ¿Y por qué se llama paca? La Silva paca sabemos que es por su digestora apellido. La paca es sencillamente un bloque de material, de cualquier material. Es un término muy usado, es en transporte de materiales. Una Ya, paca de algodón, una paca de ya. cerveza, un paquete, un paquete. Ajá, ajá, Pero para que sea transportable, pues la mayoría de las pacas son menores de 100, de 200 kilos. La paca digestora es hasta máximo 500 kilos y 500 kilos no es algo fácil de transportar. Entonces se debe hacer sobre el terreno, sobre tierra natural, eh, para dejarla siquiera 6 meses de fermentación, en la que se va a fermentar el material como una propuesta de reciclaje ecológico y limpio y saludable. Entonces, entonces la paca está tomada de las pacas del transporte. Eh, ya. y digestora porque digiere material, esa es su función, fermenta el material en vez de podrirlo, bloquea la pudrición y facilita una fermentación alcohólica saludable. Y hasta ahí era la parte de mi nombre, paca digestora. Pero mis usuarios, sobre todo las usuarias, decidieron que eso tenía que tener, que esa era mi hija, que había que ponerle el apellido a mi hija. Ajá, Entonces le pusieron el Silva. sí, El nombre surgió mucho después de haber empezado a promover la paca. Eh, el primer nombre fue paca fermentadora, pero aquí en Antioquia, fermentación y pudrición son la misma. Entonces cambié la palabra fermentación por digestión. ya, ya. Bueno, entonces digamos que, entonces, la Es otra, un digamos, sistema de reciclaje orgánico. de Es un reciclaje sistema de orgánico. reciclaje Claro. orgánico. Y digamos que, bueno, ¿en qué época iniciaste eso? ¿O cuándo arranca eso? Yo arranco con eso en 1977, Ya, hace 46, 47 años, una cosa así. Eh, en mi primer trabajo como técnico forestal, visitando viveros en el oriente antioqueño, me encuentro con esa podredumbre de residuos y mi, impresión inicial era de que aquí no se sabía manejar el proceso. Después me encontré que es en el mundo entero que las universidades proponen el volteo de residuos, la oxigenación de residuos
como un tratamiento independiente, teniendo en cuenta que es una tortura para los trabajadores. O sea, ni a las universidades les importa la salud de los trabajadores. Entonces de ahí arranco a ensayar alternativas y apenas tengo unas pilas de hojarasca que huelen mal. Me acuerdo que un campesino pisaba todos sus residuos en el piso de la huerta, no hacía pilas, sino que lo regaba entre las eras y lo pisaba. Entonces se me ocurrió pisarlo y eso fue mágico, se acabó el mal olor. Ya. ¿Qué pasa ahí? No tengo ni idea qué pasa, pero es limpio. Y así operé como por 6 años, hasta que me encontré una propuesta europea que dice el mejor reciclaje orgánico se hace en una yarda cúbica. Y eso me pareció muy interesante porque a mí las pilas que me habían dado guerra eran mayores de 1 metro cúbico. Ya. Entonces, adopto esa propuesta que ya la había conocido cuando estaba en bachillerato, pero no le había puesto atención. Una norteamericana que se llamaba Carolina Evans tenía una huerta orgánica en Envigado, cerca de Medellín, y tenía un corralito de chamisas de una yarda cúbica. Yo visité esa finca, conocí eso, pero todavía de residuos en la agricultura, entonces no le presté atención. Cuando, señor, que abono orgánico durante el invierno, se lo puede tapar a una yarda cúbica de residuos, la puede tapar la nieve y sigue procesando. Y aquí en el trópico es al contrario, es el límite de la temperatura máxima permisible para que los residuos no sean contaminantes. La temperatura máxima es 60 grados por un día y 5 días por encima de 50, un día cercano a 60. Y eso evita la formación de amoníaco que es tóxico. Digamos, ¿cuáles son los beneficios, digamos, que usted, digamos, ya en el tiempo, en estos 40 años, encuentra que producen las pacas? Digamos, ¿cuáles El son los principal beneficios? beneficio es tener un reciclaje absolutamente limpio, saludable y ecológico, porque esto es integrar los residuos al ecosistema local. No necesitamos traer bichos de ninguna parte, de ningún otro ecosistema. Cada ecosistema del mundo tiene sus bichos recicladores y todo lo que tenemos que hacer es darles la oportunidad de integrarse a esos residuos. Entonces, con meterlos bajo techo, con meterlos a canecas, nos estamos aislando del medio ambiente. En cambio, si los hacemos sobre el suelo natural, aún en un parque de la mitad de la ciudad, los organismos del bosque vienen a donde haya los residuos. Si los dejamos podrir, también están viniendo los bichos. No necesitamos ponerle algo a los residuos orgánicos para que se pudran. Lo único que los residuos orgánicos necesitan para que se pudran es oxígeno. Y la academia propone oxigenar residuos. O sea, tenemos una academia estúpida. Así como tiene, digamos, beneficios, ¿qué dificultades se ha encontrado? ¿Qué dificultades se han encontrado, digamos? Nosotros veíamos aquí en Bogotá, hemos hecho en Teusaquillo, digamos, dentro de este proyecto que nosotros estamos desarrollando un proyecto que se llama Escultura Local. Estamos impulsando la idea de, digamos, que nuestro Sí, placer puede ser teatro, ya le ha comentado, y digamos, nosotros a través sí, del sí, teatro sí. pensamos que se genera conocimiento y digamos que nosotros contribuimos desde ahí, digamos, a lo social. Entonces hemos visto que en algunas entrevistas que le hemos hecho a algunos paqueros, dicen que lo ven como un nido de ratones, digámoslo así, ¿sí? O sea, digamos que qué dificultades se han enfrentado en este proceso de las pacas.
Pues una de las dificultades es los ratones de la ciudad, pero es que los ratones son tan urbanos como la gente, son nuestros hermanos. Ajá. O sea, qué tan ratón, que la ratonera más grande se llama Congreso, pero los ratones no buscan comida en una paca. Los ratones están entrando a pacas después de 4 meses de paca eh, eh, para huir del frío de la alcantarilla. Es como un refugio. Ya. Pero ayer me contaron unas paqueras que han encontrado que si ponen unas bolitas de naftalina alrededor de la paca, evitan que las ratas se metan dentro de la paca. Pero o sea, la paca no está fomentando ratas. Lo que fomenta ratas en la ciudad es el desorden ciudadano y la alcantarilla. ¿Por qué no proponemos que se quite la alcantarilla? Esa es la cueva de ratones. Ajá. Entonces, o sea, no es la paca. Y precisamente lo que la PACA busca es eliminar el desorden ciudadano con los residuos. Pero como tenemos gente demasiado testaruda que cree que la tradición, que lo que ya hacemos es suficiente, entonces hacer cualquier cambio es un conflicto. A mí me sorprende mucho Bogotá, que la campaña de pacas en Bogotá empezó en el 2018 y en Ya. este momento hay más de 250 comunidades. ¿Por qué no Entonces, hacemos el esfuerzo de manejarla ecológicamente? La paca es una alternativa absolutamente ecológica. digamos que entonces no existe, digamos, como una política, digamos, de manejo de estos residuos. No existe, digamos, no está planteada de forma efectiva. No está, pues la demostración es Doña Juana, Ujú. de que se llama relleno sanitario a un basurero contaminante. O sea, es una sociedad hasta cínica. Llamamos limpio al mugre. Bueno, lo otro bueno, que veíamos era cómo es, digamos, ya como la cobertura a nivel nacional, ¿cierto? Y digamos, hasta dónde ha llegado, porque veíamos veíamos Entrevista. en una entrevista que había llegado hasta Hong Kong, digamos, la idea de la Esta PAC. semana, Sí, esta semana llegamos a Hong Kong con un paquero de Bogotá que se instaló que trabaja en Costa Rica y de Costa Rica la llevaron a Hong Kong. Entonces, mire que no es la vuelta al mundo en 80 días, pero esa es la vuelta al mundo de paca en paca. pero y en Colombia, ¿cómo, digamos, qué ciudades has visto, qué difusión has visto, qué acogida tiene, digamos, el proceso de las pacas? En Colombia prácticamente ya hay pacas en todas las ciudades capitales y los líderes a nivel de municipio son fuera de Bogotá que no lo que, no- que lo incorporó el manejo de huertas y de orgánicos en el POT de este año Ya. o el año pasado. Eso es importantísimo. Sin embargo, todavía en Bogotá son muchas las autoridades que tienen que ver con el manejo de residuos y del espacio público y no se han podido poner todas de acuerdo. De hecho, el alcalde nuevo ha levantado huertas en sitios públicos. O sea, es una porquería de alcalde. El de Bogotá. El de El de Bogotá. Medellín tampoco es ninguna alhaja. Nos pavimentó una huerta, nos Ya. pavimentó una huerta en la administración pasada, pero Villavicencio ya la promueve a nivel municipal, Cali la promueve a nivel municipal y Barranquilla la promueve a nivel municipal. Son 3 ciudades en Colombia. Eso es fantástico. Sí. Eh, Digamos que y entonces la PACA también, digamos, crea, o digamos, llaman hoy una actividad, veíamos, colaborativa o de equipo, o crea tejido social. En ese sentido, digamos, ¿qué se ha visto? eso es lo más fantástico de la paca. Y es que uno de los desastres de las ciudades y de los gobiernos es que destruyen comunidades.
en la PACA hemos incentivado el trabajo de equipo alrededor del manejo de residuos. O sea, no es fácil hacer una PACA solo. Se necesita recoger, el alma de la PACA es recoger hojarasca. ¿Y dónde hay hojarasca? En los parques. Muy poca gente tiene un árbol frente a su casa o en su patio para tener hojarasca suficiente para hacer una PACA, pero en los parques sí la hay. Entonces, promoviendo trabajo comunitario alrededor de la paca digestora, estamos creando comunidad, estamos haciendo educación ambiental, estamos creando apropiación del territorio. Si la gente se siente dueña de sus parques y de su barrio, los puede cuidar más. Se mejora la relación de vecinos, o sea, se dinamiza todo en la comunidad. Esto es una fantasía y los paqueros de Bogotá han entendido esto divinamente. Mis felicitaciones a los paqueros de Bogotá porque han entendido esto. Aquí en Medellín la PAC ha sido lenta porque la idea es que cada uno lo puede hacer. O sea, es mantener el esquema de egoísmo que somos y así no es, así no es. Nos comentaban que a usted le hicieron un homenaje aquí en Bogotá en el Consejo y que hay En el, y que, es que encontramos a un muchacho que se llama Daniel, que fue el que hizo un himno paquero, Daniel Escobar. él, que hizo un himno Ah, también paquero. hay un himno paquero. Sí, Entonces, dice, y un himno paquero que nació después de una agresión a un paquero. Está haciendo una paca y unos enemigos de la paca lo agreden. Entonces, él en respuesta genera un trabalenguas y lo canta. Dice, qué pecado o que se piense que se peca por pacar, si el que paca está pacando para dejar de pecar. Pocas pacas son tan pocas para tan puerco pecar que pululen los paqueros por los parques y a pacar, que pululen los paqueros por los parques y a bailar, porque una de las cosas fantásticas de la paca es que es un escenario de teatro y de baile. Daniel es de un grupo de teatro también. Eso, Eres sí, Daniel Maldonado. Daniel Maldonado porque Maldonado. lo encontramos aquí en la paja del Parque Brasil, que estaban, Eso. Oh, tiene- una belleza de persona, de muchacho, sí, sí, de entonces persona. también digamos que lo estábamos entrevistando. Y Sí. bueno, y lo otro es que hay quiero decir, hay mucha juventud, ¿no? Hay mucha gente, digamos, nueva, digamos, entrando en el asunto digamos, interesándose por todo el proceso, digamos, y de forma, digamos, desinteresada, Y espontánea, se espontánea. vinculan con facilidad al asunto. Y lo otro es que no Sí, necesariamente, eso es muy importante la cantidad de jóvenes que hay en Bogotá y generan un efecto muy interesante y es que no se quedan nuevos grupos, visitan otros grupos. O sea, hay toda una dinámica de participación y de integración. Lo que no tenemos en Medellín, la mayoría de los paqueros en Medellín somos viejos. No hemos podido con la juventud de Medellín. pues interesante. Pero, sí, nosotros todos los que hemos entrevistado son pues, Muchachos, muchachos y muchachas, ¿no? sí, Jóvenes. sí, Hay casi 10 mujeres por cada hombre en las pacas. Sí. Es una cosa increíble. La vinculación de mujeres es muy colaboradoras, muy trabajadoras, muy promotoras. Y esta muchacha Verónica, ¿no? sí, Verónica, Brigitte, Sara, wow, Sí. sí, son muchas, realmente son muy líderes y entienden el concepto de la paga como tal. Nos queda agregar que nosotros hicimos justamente, bueno, tenemos una obra que se llama Kiwa,
la cual es en este proyecto vamos a aprender, esta obra Kiwa en Quichua es planta, y nosotros en la obra lo que preguntamos o lo que analizamos un poco es como la mentalidad que ha creado pues el género humano frente a las plantas, frente a los animales. También tenemos una obra que se llama Mu sobre, sobre un ratón, justamente. Eh, pero como hay como un pensamiento, digamos que es un pensamiento que impulsa el pensamiento del consumo, el pensamiento de, ¿sí? de la acumulación, que digamos impulsa como este concepto, y las plantas no son seres vivientes, pensantes, que están, digamos, al lado nuestro, sino que están un poco como en función de, o sea, que la visión un poco sobre las plantas y sobre todo esta parte es como una visión utilitaria. Entonces, en la obra, digamos, nosotros planteamos eso, hacemos un video sobre la localidad de Teusaquillo, donde nosotros recogemos pues una localidad verde. El concepto es de una localidad verde que empieza, digamos, por el río Arzobispo en este caso, pasa al centro de Nariño, que es donde está nuestra sede, luego pasa al Parque Simón Bolívar, y nosotros vamos a hacer tres presentaciones de esta obra. Vamos a hacer una el Sí, día, Jueves el 16. día jueves 16 en el Colegio de la Universidad Nacional, el Colegio Imparo. Luego hacemos otra presentación el día siguiente en el Centro de Nariño acá, en el Teatro Cádiz a las 7 de la noche. Y luego hacemos una presentación en la Biblioteca Virgilio Barco. La idea es que ya. después de, o sea, de la obra, después de presentada la obra, nosotros presentamos un video que hemos hecho un poco impulsando este concepto, en este caso de Teusaquillo como una localidad verde, y creamos un conversatorio. Digamos que esta entrevista es parte de esa red que nosotros invitamos a todos estos grupos, y por supuesto que nos apoyen en sus redes para llegar público y para establecer ese nexo de conversarlo, digamos, de hablarlo, ¿no? Entre unos y otros, que seguramente existen pues diferentes vínculos, pero aquí digamos que el vínculo es el teatro de títeres en Ya. este caso. Ah, qué bueno, qué bueno. Yo soy un teatrero fracasado, pero me gustó mucho desde bachillerato el teatro y creo que tiene un poder mágico que, 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 que no se usa lo suficiente. Debería haber más teatro en Colombia. Es Y, muy cierto lo que usted comenta, hay la idea de que somos el, eh, los dueños del planeta. ajá, No somos los dueños somos un bicho más. Y lo que en la naturaleza, a lo que llamamos plaga, en realidad, cuando una plaga se presenta, es un bicho que identifica que algo se salió de control y lo trata de controlar, trata de llevar esa población otra vez a niveles posibles, porque cualquier organismo, sea planta o animal que crezca demasiado en su población, amenaza a otras poblaciones. Entonces, realmente una plaga no es una plaga, sino un controlador de densidad. Y la humanidad lo que ha hecho es eliminar todos sus controladores de densidad. O sea, lo normal es que la gente, así como nace, se muera. Es que nadie, no tenemos por qué ser eternos. Y, ni somos los dueños de este planeta. O sea, todos los seres que hay en este planeta tienen el mismo derecho a ocupar lo que nosotros. Entonces, necesitamos aprender a respetar que las plantas también tienen su derecho a estar aquí. lo otro que nos parece también muy interesante, nos pareció, pues digo, esto fue lo que investigamos, digamos, para la obra, es cómo las plantas pues tienen, digamos, como toda esa red, ese internet debajo, esa World Wide Web que llaman ellos. Y eso digamos, o sea, como eso tiene toda una organización y eso existe, y nosotros
digamos, no tenemos conocimiento de eso, no hemos, digamos, mirado eso ni aprendido de eso. Entonces, nosotros, Sí. nos parece que hay, digamos, una serie de personas pensantes trabajando un poco esa idea. Los hongos Sí, hacen una red mundial. Internet de las plantas es a través de hongos. Y no solamente transportan información, transportan nutrientes de comunidades saludables a comunidades limitadas de nutrientes, entre especies, de unas especies a otras. O sea, es una red generosa, absolutamente generosa, muy distinta a nuestro concepto de economía que es absolutamente depredador y egoísta. Es increíble, hay una investigadora canadiense, me acuerdo el nombre, Susan, tiene unos estudios sobre hongos hermosos, muy interesantes, de la colaboración que hay entre especies para sobrevivir, porque todos necesitamos sobrevivir. sí. Y un teórico italiano que se llama Stefano Mancuso, Sí, también lo voy a aumentar. que también, digamos, con Susan, esta canadiense, están como trabajando pues, todo eso, digamos, de las plantas pues mostrar que porque, mejor dicho, que no, que porque estén sembradas no quiere decir que no tienen movimiento, que no tienen, digamos, formas de inteligencia y Sensibilidad, de sensibilidad, sí. sensibilidad. Nuestro pensamiento es demasiado egoísta. Sí, y demasiado centrado en nosotros mismos. No, pues maravilloso que con teatro podamos dinamizar toda esta nueva información. Y esa es una de las ventajas de la paca, que la mayoría de los reciclajes orgánicos se fundamentan o solamente activan bacterias. La paca activa bacterias, hongos y artrópodos. 78 clases de artrópodos han inventariado los estudiantes de salud pública de Medellín en las pacas digestoras. En Bogotá, hace poco un estudiante, Sergio Gómez, hizo un estudio sobre insectos y artrópodos en pacas muy interesante de la cantidad de funciones que desarrollan, de la importancia que es cultivar bichos del bosque, que es que tenemos una aversión por los bichos, pero los bichos son más benéficos que otra cosa. O sea, la idea de que queremos un mundo sin bichos, el día que tengamos un mundo sin bichos, lo dijo la iniciadora del movimiento ambiental. La iniciadora del movimiento ambiental se llama Raquel Carson y dice, los insecticidas están acabando los insectos y los pájaros y van a acabar con la gente. O sea, entonces, que tener bichos es peligroso y tener insecticidas es más peligroso. De alguna forma, digamos, todo ese atentado que hay contra la naturaleza, dice, la naturaleza puede vivir, digamos, bueno, nosotros también somos naturaleza, pero digo, todo lo de las plantas, ellos pueden vivir sin nosotros, entonces, digamos, nosotros no Exacto. podemos vivir sin ellos. Entonces, de alguna forma, este atentado se convierte también en un atentado contra la vida, digamos, del género humano, ¿no? Sí, es lo mismo que ahora con el cuento de la dizque contaminación con gas carbónico. ¿Cómo podemos decir que gas carbónico es contaminante cuando somos gas carbónico caminante? Las plantas son las únicas que pueden transformar el gas carbónico en carbohidratos y nosotros comemos carbohidratos. Y si manejamos bien esos desperdicios, pueden volver a ser gas carbónico, que es el gas de la vida. El gas carbónico es el gas de la vida. Y la evolución generó plantas precisamente para neutralizar una atmósfera de gas carbónico. Y ahora pretendemos encontrar soluciones químicas y mecánicas para el control de gas carbónico. Para eso están las plantas. El exceso de gas carbónico es falta de bosque. Necesitamos más bosque, pero no proyectos como el de Duque de 180 millones de árboles cuando no hay ni siquiera viveros en Colombia para sembrar árboles.
O sea, no tenemos viveros y queremos sembrar, y pretendían sembrar 100 millones de árboles. O sea, pónganle juicio a las propuestas. Necesitamos árboles, pero necesitamos cultivar semillas de árboles. Colombia ya no es la megadiversidad que había. Antioquia le queda el 5% de bosques nativos. Somos potencia biodiversa, ya con el 5% somos pobreza biodiversa. O sea, es cínico creer que porque que se está haciendo algo de salvar del Amazonas, que el bosque del Amazonas puede reemplazar todo el bosque que se pierde en la cordillera de los Andes. No lo reemplaza. En Sao Paulo adoptaron una medida muy interesante y es que todo predio debe tener el 20% en bosque, en vez de estar buscando que cuál es el sitio para el bosque, es todo predio necesita bosque, todo predio. Digamos que en este caso la mirada nuestra es sobre la localidad de Teusaquillo. Cierto. ¿Tú vas a preguntar? Sí, maestro Silva, precisamente para las generaciones futuras, los colegios, la importancia de que este proyecto de Paca Digestora suya llegue a los colegios. ¿Cómo lo ve usted? Ha llegado, como Fabio, ustedes decían, esto va a pasar a otras manos y por supuesto la idea es que esto continúe en el tiempo. En el sector educativo, ¿cómo lo ha recibido? Por ejemplo, los que están en bachillerato, en primaria, la importancia de todo esto que hemos venido hablando, profe. Los estudiantes de cualquier parte son muy receptivos a todo esto, pero los profesores, el proyecto ambiental escolar tiene más de 30 años de aprobado y son 2 o 3 colegios en cada ciudad los que lo tienen funcionando. O sea, es increíble. Los rectores de colegios son lo más impotable al proyecto ambiental escolar. Yo he visitado varios rectores y no dan cabida a una charla siquiera de este asunto. Entonces, esto necesita a los niños, a los jóvenes. ¿Eh? Si no somos capaces de llevarle esto a los niños, estos proyectos, esto no tiene futuro. Porque mientras lo hagamos con la gente mayor pasa. Son los niños los que pueden continuar esta cuestión. ¿Cómo convencemos a los maestros? ¿Qué hay que darles a los rectores que no sea chanchullo? Garrote tal vez. Para hacer, ya digamos, en 2 minutos estamos terminando lo que es la grabación, Sí. Guillermo. Entonces, pues, por un lado, de parte nuestra, agradecerte que nos hayas, digamos, dedicado el tiempo. Nosotros te vamos a enviar información de lo que las presentaciones de Paciencia de Guayaba, y digamos que si llegas aquí pues si llegas a Bogotá, estamos 16, 17, 18 de mayo, si se da la posibilidad de que vengas a ver la obra, pues sería una maravilla. Bueno, vamos a intentar hacerlo. ¿Vale? Bueno, Eh, gracias por la invitación. entonces, No, pues, muchas gracias por el interés en la paca y estoy seguro que el teatro y los títeres son un mecanismo adecuado para llevarlo a mucha gente. Si se puede llegar a los colegios, qué bueno. Necesitamos llegar a los colegios con estas propuestas, pero yo no conozco el sistema, no he encontrado. En más de 20 años de promoción en Medellín tenemos 2 colegios que hacen pacas. bueno, esperamos que esto sí definitivamente crezca, porque yo digo que eso es la vida, ¿no? Sí, Nosotros señor. es ir contra la vida. Así mismo. Bueno, entonces, pues un abrazo, pues, nuevamente gracias de parte de José Ramón y mía. Y entonces nosotros vamos a editar, por supuesto, la entrevista y la parte donde tú estás. Bueno, entonces, pues muchas gracias. En Medellín llevo 17, pero el Estado no sabe manejar basura. Entonces, ¿para qué le entregamos basura a un Estado que no sabe manejar? Puede decir lo que le parezca para cerrar. Bueno, pues le agradezco mucho a Fabio Correa y a José Ramón por la oportunidad de contarles un poquito de las ventajas de la paca. El oficio de la paca es generar ambiente sano y trabajo digno. Esos son los lemas de la paca digestora. No podemos proteger el ambiente torturando trabajadores. Oxigenar residuos es lo peor que se ha inventado.